Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Una vez más sean bienvenidos de parte del Señor a nuestro MEP de liderazgo en este día 17 de marzo del año 2015. Pues damos una vez más a Dios la gloria, la honra y la alabanza porque nos permite estar aquí. Amén. Siempre invitándoles para que cada uno de los anfitriones, los líderes, los maestros de niños, los hermanos discipuladores y los auxiliares estemos acá, ¿verdad? Aprendiendo de lo que la palabra tiene para nuestras vidas, para poder ir a buscar las almas para nuestro Señor Jesucristo. En esta noche vamos a meditar sobre el tema: la desaparición del pecado abre la puerta para la renovación y la bendición divina. Nos vamos a basar siempre en el libro de Josué, capítulo 7, versículo 1 en adelante. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. El objetivo en esta noche es el siguiente: poder entender que nuestros actos afectan o contaminan a otros. Hay que denotar, hermanos, que lo que hemos venido estudiando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 del libro de Josué han sido eventos sobrenaturales, han sido situaciones en las cuales el pueblo de Israel aprendió a ver el poder de Dios, aprendió a confiar
en Dios. Aprendió a ver que las promesas que Dios había establecido desde el principio, que lo escogió como nación, como pueblo, la tierra prometida que Él les había prometido, ellos estaban viendo cada una de esas experiencias. Así como Josué llegó a ser escogido de parte de Dios para que fuera el sucesor de Moisés, así como aquella mujer Rahab, la ramera, fue escogida de parte de Dios para que pudiera integrar al pueblo de Israel y que también fuera un símbolo de lo que era la misericordia de Dios. Así como pasó el pueblo de Israel el Jordán, así como el pueblo de Israel se santificó, así como el pueblo de Israel tuvo de parte de Dios la experiencia que aquella gran muralla, que aquellos muros cayeran de la ciudad de Jericó. Israel había visto la gloria de Dios. Israel había aprendido a escuchar a Dios. Israel había aprendido a caminar con Dios. Israel había aprendido a hacer siempre la voluntad de Dios conforme Dios lo había establecido. Pero algo distinguible en el capítulo 7 que vamos a estudiar en esta noche y el capítulo 8 es que, para empezar, si ustedes y yo vamos a la Biblia, la primer palabra que aparece en el capítulo 7, ¿cuál es? ¿Quién me ayuda? ¿Cuál es la primer palabra que aparece en el capítulo 7 de Josué? ¿Qué dice? La primer palabra que aparece es pero. Es decir, lo que ustedes y yo decimos como salvadoreños o en buen salvadoreño, siempre hay un pelo en la sopa. Siempre hay una mosca en el pastel. Es decir, que todas las cosas iban bien, pero hasta que apareció la mosca, se arruinó aquello completamente. La sopa estaba exquisita hasta que yo vi el pelo dentro de esa sopa. La primer distinción que hay que reconocer es que el pueblo de Israel había aprendido a marchar bien delante de Dios. Pero aquí está lo que Dios quiere dar a entender, que ustedes y yo debemos reconocer la importancia de que nuestros actos afectan a los que están a nuestro alrededor. Mas sin embargo, siempre tenemos de parte de Dios su misericordia, su bondad, su hermosura al permitirnos el que a través de arrepentirnos en esta vida de nuestros actos podamos verdaderamente heredar el reino de los cielos. Estudiémoslo entonces en el capítulo 7 y 8 de Josué. En primer lugar, vamos a descubrir cuáles fueron las razones del fracaso de Israel, ya que estaban delante de otro enemigo, los de Hai. Es decir, identifiquemos cuáles fueron las razones por las cuales ellos fracasaron, para poder continuar gozando de las bendiciones de Dios. En segundo lugar, vamos a identificar que cuando se comete un fracaso, tienen que haber consecuencias. Como decimos en buen salvadoreño, después del gustazo, al trancazo. En tercer lugar, vamos a identificar que a pesar de nuestra maldad, que a pesar de las consecuencias que se puedan dar en la vida, en mi vida cristiana o en la vida de cualquier ser humano en esta tierra, siempre hay principios celestiales que nos permiten el que podamos vivir una vida victoriosa delante de Dios. Porque la victoria es lo que Dios desea, la victoria es lo que Dios anhela, que ustedes y yo aprendamos a vivir, que podamos experimentarla, que podamos vivirla, que podamos practicarla, que podamos sentirla, que verdaderamente esa alegría, ese júbilo, esa felicidad se pueda denotar, pero aprendiendo correctamente lo que Dios establece para nuestras vidas. Estudiémoslo entonces. En primer lugar,
Se dice que después de la brillante victoria sobre Jericó, la cual estudiamos la semana pasada, el escritor bíblico afirma que se cumplió la promesa que le dijo Dios a Josué, de que él iba a estar con Josué y que él solamente tenía que meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Se cumplió la promesa de Dios. La fama de Josué se divulgó por toda la tierra, según lo dice Josué capítulo 6, versículo 27. Deslumbrado por la fama, Josué y una parte de sus soldados se precipitaron sobre la ciudad de Jai, a la cual enviaron espías que fueron a explorarla. Estos espías dieron poca importancia a esa ciudad, ya que ellos sugirieron una estrategia la cual no les condujo a nada bueno, sino que la estrategia que plantearon los condujo al fracaso. Asimismo, esta experiencia que tuvo Josué con un personaje, el cual vamos a identificar, la Biblia lo llama como Acán, y también toda su familia. Por cierto, la experiencia que tuvo Josué con esta familia del pueblo de Israel fue una experiencia muy dolorosa para Josué, porque hasta cierto punto era necesario que lo que estaba pasando, después de haber estado en victoria, después de haber estado en la más gloriosa presencia de Dios, ahora se ha alejado la presencia de Dios del pueblo de Israel. Se dice la siguiente información de esta ciudad. El número de los habitantes era de 12,000 personas. El pueblo de Israel, mucho más. Se encontraba al oriente de Betel y cerca de Bet-Aven. Había un valle al norte de la ciudad y al oeste un terreno propicio como para 5,000 hombres, los cuales podían tender una emboscada. El nombre de Jai significa montón de piedras. Actualmente hay una ciudad cerca que se llama Tel El Ahar, que en árabe significa colina de las piedras. Esta ciudad de Jai es la que propició una gran derrota al pueblo de Israel. Los soldados, los habitantes de esta ciudad hicieron que Israel, después de estar en la cima, ahora tuvieran que estar en el suelo. Veámoslo. En primer lugar, ¿cuáles fueron las razones del fracaso? Aunque solo una persona había pecado, esta falta se le atribuyó a toda la nación. En los versículos que leímos en Josué capítulo 7, identificamos la forma en que Dios se dirigió a Josué después de haber tenido una derrota contra Jai. Pero la derrota era porque una persona del pueblo de Israel había pecado. Y el pecado de esta persona, más su familia, estaba afectando a todo el pueblo de Israel. La ira del Señor se encendió, la Biblia dice, contra todo el pueblo. No solamente contra Acán, no solamente contra la familia de Acán, sino contra todo el pueblo. Ya vamos a ver por qué. Este versículo prepara el escenario para la próxima derrota y su causa. La Biblia dice así en Romanos 5:12, según la Nueva Versión Internacional. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Sabemos que ese pecado entró a través de Adán. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Es decir, el pecado original, el fracaso de Adán viene desde el principio a entrar en el mundo. Y todo ser humano que nace en pecado. Es decir, porque la Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte. Así que todos estamos prácticamente muertos si no tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Porque como por la desobediencia de un hombre
los muchos fueron constituidos pecadores, así, por la obediencia de uno, los muchos llegarán a ser constituidos justos delante de Dios. Pero cuando hablamos de los muchos, nos referimos a todos, no solamente a uno en particular, como el caso de Acán. Josué, desde la perspectiva humana, tenía los ojos llenos de gloria por la reciente victoria. Ya lo expresamos. Josué había tenido eventos sobrenaturales. Josué había dirigido, había coordinado, había liderado, había guiado al pueblo de Dios, porque Josué tenía el respaldo de Dios. Josué tenía la palabra de Dios. Josué tenía la presencia de Dios en su vida, pero esa presencia lo llevó a que él tuviera lo que conocemos, sus ojos puestos en otra cosa. Y abandonó lo que había aprendido desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. Repito, habían vivido experiencias sobrenaturales, habían visto la mano de Dios, habían sido consagrados, habían sido guardados de parte de Dios, pero según el capítulo 7, una persona pecó y agarró y sustrayó del anatema, cuando Dios les había dicho que no tenían que agarrar nada absolutamente de esa ciudad, de Jericó, absolutamente nada. Pero este Acán, ya vamos a ver qué fue lo que hizo y lo que perjudicó al pueblo de Dios. Pero no solamente Acán, sino que también Josué, porque Josué envió a unos espías. ¿Se recuerdan cuando Josué envió los espías? Y que ¿quién les ayudó a los espías allá en la ciudad? Rahab. Pues la misma estrategia hizo Josué para la ciudad de Jai. Y envió a otros espías. Y los espías vieron que había poca gente ahí. Y le dijeron a Josué, Josué, no te preocupes, vamos a volver a tener la victoria igual que antes. Así que no mandes muchos soldados. Manda pocos. Y miren lo que pasó. Según el versículo 3 del capítulo 7, dice la Biblia que la estrategia que dieron estos espías fue porque ellos son pocos. Los espías vieron a pocos, pero hay que entender en esto, hermanos, que Dios no ve las cosas como ustedes y yo las vemos. Hay que reconocer eso en la vida. Dios no ve las cosas como ustedes y yo las vemos. ¿Por qué? Porque ustedes y yo no somos eternos. Porque ustedes y yo no somos omnipotentes. Porque ustedes y yo no somos omnipresentes. Pero Dios sí. Y aquellos espías vieron a pocos de la ciudad de Jai. Pero lo que pasó fue lo siguiente. Este pueblo de Jai le dio una derrota que fue vergonzosa. Vergonzosa, ¿por qué? Por la expresión que dijo Josué cuando lo leímos anteriormente. ¡Ay, Señor! Mejor nos hubiésemos quedado ¿a dónde? Mejor no nos hubiera sacado de allá, para no tener esta vergüenza, para no tener esta humillación, para no sentirnos con este temor, con esta angustia, porque van a borrarnos por completo. Miren lo que dijo Josué, nos van a borrar por completo. Es decir, estaba avergonzado Josué. Todo por unos pocos hombres, por la estrategia que le dieron a aquellos espías. ¿Dónde estuvo el error de Josué? En el capítulo 1, Dios le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. El error de Josué fue no haber consultado a Dios.
Una vez más, se recuerdan que para poder derribar las murallas, Dios le habló ¿a quién? A Josué. Dios le habló. Y se recuerdan que lo que tenían que hacer Josué era buscar a Dios. Pero ahora tenían una vez más a otro enemigo y no consultaron a Dios. La cabeza no consultó a Dios. El esposo no consultó a Dios. El líder no consultó a Dios. La esposa no consultó a Dios. ¿Se recuerdan que dijimos la semana pasada que Dios le va a hablar a quién? Al que está al frente, al que está dirigiendo, al que está liderando. Y eso se le olvidó a Josué porque él tenía sus ojos en la victoria que habían tenido, en la gloria que habían visto de parte de Dios. La enseñanza es que no tenemos que confiarnos. Siempre hay que buscar la dirección de Dios. Siempre. Si Josué hubiera buscado la dirección de Dios, hubiera identificado dónde estaba el error, dónde estaba la falla, que era Acán, porque había sustraído del anatema. Porque había agarrado algo que Dios había dicho que no lo hicieran. Y podemos ver que el pecado de Acán fue de la siguiente manera. Según Josué 7:21, dice que el proceso se da de la siguiente manera. Acán dice así: cuando ya Dios le reveló a Josué, tienes que ver tribu por tribu para identificar a aquel que ha sustraído, a aquel que ha robado, a aquel que ha mentido, a aquel que ha agarrado del maldito, del anatema, de lo que yo he dicho que no se tiene que tocar nada. Tienes que identificarlo. Y así lo hizo Josué. Y cuando encontró quién era, vean las palabras de Acán. Acán dijo así, según Josué 7:21. Primero, dice que lo vio. Segundo, dice que lo codició. Tercero, dice que lo tomó. Y cuarto, lo escondió. Ese es el proceso por el cual había caído Acán en pecado. Y no solo él, sino que también su familia. Es probable que habían estado involucrados directa o indirectamente. De la misma manera, la Biblia nos enseña cuando habla acerca de David con Betsabé, que fue de la misma manera. Vio a Betsabé, la codició. La Biblia dice que David mandó al esposo de Betsabé al frente de la batalla para que muriera y después la tomó como esposa. De la misma manera, de la misma manera. ¿Qué significa esto, hermanos? Para empezar, cuando tengamos este tipo de situaciones en la vida, que las vemos, que las codiciamos, que las tomamos y que las escondemos, no digamos que viene de parte de Dios. Eso no viene de parte de Dios. Es decir, ya Dios le había establecido al pueblo de Israel que de esa ciudad no tenían que tomar absolutamente nada. Ni siquiera una piedra, ni siquiera un cuadro, ni siquiera una rama, ni siquiera un artículo, absolutamente nada tenían que agarrar de esa ciudad, porque era anatema. Pero Acán dice que lo vio, Acán dice que lo tomó, Acán dice que lo llevó a su casa, lo enterró y allí estaba. Eso era pecado. Y eso fue lo que influyó para que el pueblo de Israel fuera derrotado y avergonzado por unos pocos. La Biblia dice así, en Santiago 1, 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La tentación viene de nuestros propios deseos. También veamos el error que tuvo Josué. El deseo fue de Acán, pero veamos dónde falló Josué. Falló en el orgullo espiritual. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12 y 13. Así que, el que piensa estar firme,
mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es cierto, Josué había visto la gloria de Dios. Es cierto, Josué estaba dirigiendo al pueblo de Dios. Es cierto, Josué tenía promesa y palabra de Dios. Es cierto, Josué era el que iba al frente. Por lo tanto, toda la gloria, toda la honra podía haber sido para él, porque él estaba dirigiendo al pueblo. Pero es aquí donde ustedes y yo tenemos que aprender que nada de lo que tengamos, nada de lo que hagamos acá nos corresponde a nosotros, sino que solamente a Dios. Porque bonito es cantar que todo lo que tengo, que todo se lo debo a Él, pero verdaderamente, espiritualmente, hay que vivirlo. Y aunque no me digan amén, así es. Mi casa decimos, ¿verdad? Mi familia decimos. ¿Qué más decimos en ese canto? Todo. Mis canciones, todo se lo debo a Él. Pero hay cuando nosotros estamos allá en la cúspide, allá arriba, y nos inflamos y nos hacemos grandes. Eso es orgullo espiritual. Estas fueron las dos situaciones que hicieron que Israel cayera derrotado de parte de Dios. Uno, el pecado de Acán al ver, codiciar, tomar y esconder. Y Josué a través de su orgullo, porque bien pudo haber consultado a Dios. Lo pudo haber hecho, pero mejor escuchó a los espías. Los escuchó a ellos y ahí están los resultados. Podemos aprender de esto que el fracaso sí, hermanos, en realidad no es bueno. Y el fracaso conlleva a otros que estén a la par nuestra, no solamente a nosotros. Veamos en segundo lugar las consecuencias del fracaso. Como dijimos, no se queda hasta ahí. No es hasta ahí nomás, sino que hay consecuencia. La primera, todo Israel sufrió, pues ya era una nación. Dios no había, inclusive, acá ya está Rahab, ya era parte, ya era una mujer que no era del pueblo de Israel, pero como había sido traída de parte de Dios, porque había salvado a los espías, había protegido a los espías, Dios la formó como parte del pueblo de Israel. Y más adelante ustedes y yo sabemos que Jesucristo viene de la descendencia de ahí. ¿Sí? Ok, qué importante. Veamos que todos venimos a formar parte del pueblo de Dios. No porque usted tenga más dinero y yo tenga menos dinero, no porque usted tenga carro y yo no tenga carro, no porque usted tenga un título y yo no tenga título, usted va a ser de Dios y yo no. No, todos venimos a ser parte del pueblo de Dios. Independientemente de lo que poseamos, independientemente de lo que tengamos, todos acá hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo. Todos, sin excepción, hasta los niños. El pueblo de Israel ya era una nación y el pecado de Acán se convertía en el pecado de todos. Si la nación no lo repudiaba y expiaba dicho pecado, Israel sufriría completamente y una destrucción total. Pero tuvieron que hacer lo que hicieron, ya vamos a ver. El pueblo se desanimó y sus sentimientos llegaron a ser negativos y trágicos. Miren qué doloroso esto. Dice 7:5, y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, o sea, 36 hombres del pueblo de Israel murieron. Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, dice. Por lo cual el corazón del pueblo, ¿de cuál pueblo? Del pueblo de Israel. ¿Qué pasó con ese pueblo? Dice, desfalleció. Y una cosa es desfallecer, es decir, me siento desanimado, me siento triste, derrotado. Pero otra es esta, y vino a ser como agua.
¿Se imaginan que mi cuerpo, pongamos al más robusto de aquí, mi hermano, de camisa blanca con negra, es el más robusto, más gordito de acá, ¿verdad? ¿Se imaginan esa corpulencia, estar como agua así, sin fuerzas, todo así? Es la vida espiritual. Podemos estar fuertes en Dios, pero cuando nosotros no reconocemos a Dios, cuando no identificamos y no hacemos lo que Dios quiere, nuestras vidas espiritualmente van a dejar de ser corpulentas y fuertes, ¿sí? Que van a desfallecer y van a ser como el agua. ¿Y el agua qué pasa con el agua? Si cae en la tierra, desaparece. Toda la familia de Acán fue apedrada. Miren, toda la familia completa. Probablemente porque participó en el sacrilegio. Y el sacrilegio era tomar algo del anatema. Tocar, verlo, desearlo, tomarlo, codiciarlo, esconderlo. Ese fue el gran sacrilegio de Acán y de su familia. Lo más grave es que el Señor les advierte esto. Yo no estaré más con vosotros si no destruís el anatema de en medio de vosotros. Tenían que destruir a esa familia. La misericordia de Dios es grande, porque si fuera así, ya no estuviéramos ninguno de nosotros en esta iglesia. Y aunque no me digan amén, así es. Ninguno, sin excepción. Porque quiérase o no, tenemos una batalla, siempre lo hemos dicho, y este libro histórico de Josué se caracteriza por ello, porque son batallas las cuales literalmente se manifestaron en el transcurrir de esta historia bíblica de Josué. Pero tenemos que aprender a pelear esas batallas como Dios lo dice, como Dios lo ordena, como Dios lo establece, como Dios lo designa. No fue así con Acán, no lo hizo así. Por lo tanto, tuvo que morir como apedreado por sus mismos hermanos del pueblo. Inclusive tal vez por algunos amigos. ¿Se imaginan qué duro, verdad? Nuestro estado de ánimo, nuestras circunstancias y posibilidades pueden cambiar, como lo dijimos anteriormente. Pero si el Señor no está con nosotros, estamos verdaderamente perdidos. Completamente. Si Él no va con nosotros, estamos perdidos. Por eso Jesucristo, cuando vino aquí en la tierra, Él cuando predicaba, Él cuando enseñaba, decía, permaneced, ¿a dónde? ¿Cómo dijo Jesús? Permaneced en mí, dijo Jesús, y yo en vosotros. Porque nosotros sin Dios no podemos hacer nada en esta tierra. Y repito, hermanos, Dios me ha dado ese sentir. Hay que reconocer y entender que lo que hay que hacerlo en esta tierra. Allá en el cielo no se va a ir a hacer lo que estamos haciendo acá. Por lo tanto, hay que identificarlo. Dios, Jesucristo, debe de estar en nosotros. Estas eran las consecuencias para Acán y su familia. Inclusive para Josué. ¿Se imaginan a Josué que era líder y Dios le dijo, se tiene que dar muerte a aquel que sustrajo del anatema? Y no solamente a él, sino a toda su familia. Y la Biblia dice que todos murieron, porque era la orden de Dios. En tercer lugar, a pesar del fracaso, hermanos, a pesar de las consecuencias del fracaso, porque como seres humanos nadie está exento de cometer errores en esta tierra. Nadie, absolutamente nadie. Ninguno de nosotros estuvo exento de cometer errores, porque lo vimos al principio, que nosotros nacemos en pecado. Desde Adán viene el pecado original, y todo aquel que nace en esta tierra es concebido en pecado. Pero a pesar de los errores, a pesar de las adversidades, a pesar de mis rebeliones, a pesar de mis transgresiones, a pesar de mi maldad, debo de reconocer la misericordia de Dios en esta tierra. Y esa misericordia es manifiesta a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo?
de la siguiente manera. Primero, los principios que Dios quiere que entendamos son los siguientes. El primero, debemos reconocer que debemos tener un arrepentimiento sincero cuando le hemos fallado a Dios. El ser humano en esta tierra debe de reconocer que ha fallado ante Dios, que ha cometido errores, porque como dije anteriormente, nadie está exento. Por lo tanto, por eso la Biblia dice que Dios mandó a este mundo a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero ¿qué tiene que hacer? Primero, arrepentirse. Pero un arrepentimiento sincero, verdadero. Ya lo hemos estudiado, no un arrepentimiento de la mente, sino un arrepentimiento de la mente y del corazón. Porque la Biblia dice que del corazón manan todas las cosas buenas y las cosas malas. Que de acá emane arrepentimiento sincero delante de Dios. Y un arrepentimiento sincero es aquel que es denotado a través de la humildad, a través de la devoción, a través de la adoración, a través de la alabanza, a través del poder vivir verdaderamente consagrado delante de Dios, a tal grado que Dios acepta ese arrepentimiento, porque es un arrepentimiento de la mente y el corazón, y lo va a extraer a través de su boca, a través de su vida, a través de su personalidad. ¿Qué más? Cuando nuestra vida espiritual flaquea, y todos flaqueamos, y sentimos que hemos perdido la aprobación del Señor, acerquémonos a Él con un corazón arrepentido, pidiéndole perdón y dedicando nuestra vida a Él. Los resultados no se harán esperar. En tercer lugar, dejar de hacer aquello que ofende al Señor. En cuarto lugar, pedirle a Dios que nos revele cuáles son los obstáculos de nuestra vida que impiden la relación con Él. En quinto lugar, es necesario arrepentirnos, clamar al Señor, abandonar nuestras faltas, restituir la falta en la medida de lo posible y aceptar las consecuencias de nuestro pecado para conseguir el retorno de Dios a nuestro lado. Josué tuvo que hacerlo. La decisión de parte de Dios era, por cuanto el pueblo de Israel había pecado, había fallado a través de Acán y su familia, tenían que morir irremisiblemente. De esa manera podían nuevamente lograr que Dios volviera una vez más a estar con su pueblo. Amén. El momento para abandonar una vida de fracaso y comenzar una vida victoriosa es hoy. Hermanos, hermanas, el deseo de Dios es que no tengamos vidas fracasadas, que no vivamos con consecuencias del fracaso. Por el contrario, que aprendamos a identificar verdaderamente los principios de la vida victoriosa. Josué se distingue por eso, porque Josué era un líder, era un cristiano que reconoció todas estas experiencias en el transcurrir del caminar hacia la tierra prometida. Y aún ya estando en la tierra prometida, Dios siempre le estaba enseñando a Josué. ¿Por qué? Porque ustedes y yo debemos también reconocer que hemos sido llamados de parte de Dios para poder heredar la tierra prometida celestial. Porque la Biblia dice que nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra, sino que es allá en los cielos. Pero para poder estar ahí hay que poner en práctica estos principios. Y el principal es reconocer que fallamos, reconocer que pecamos, arrepentirnos y lograr tener una relación con Dios que me permita el que Dios vuelva una vez más a mí. En conclusión, Dios exige que sus hijos sean puros. La santidad es una condición indispensable para triunfar. El pecado de una persona puede traer tristes consecuencias a todos. La Biblia dice así, Romanos 14:7, ninguno de vosotros vive para sí. Interesante.
Cuando Pablo denotó este versículo, cuando Pablo le habló a los romanos, les quería dar a entender, ustedes ahora que ya aceptaron a Jesucristo, ya no viven para ustedes mismos. Ya no. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí ahora son hechas nuevas. Antes yo vivía solo para mí, mal hablado, mal vestido, mal comportado, diciendo situaciones o viviendo situaciones que no agradaban a Dios, mucho menos a mi familia, viviendo la vida como yo quisiera, de la manera que quisiera y en el tiempo que quisiera. Pero ahora que soy cristiano, ya no puedo hacer eso. Por lo tanto, ahora vivo ¿para quién? ¿Para quién vivo ahora? Porque para mí el vivir es Cristo. Eso le quiso dar a entender Pablo ahí. Que ahora ya no vivo para mis deleites, para mis deseos, sino que ahora vivo para Cristo y vivo para cada uno de ustedes. Y ustedes viven para mí, porque de lo contrario no somos un pueblo. Identifiquemos a aquellos casi 120 que estaban en el aposento alto. Dice que estaban todos unánimes, todos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios somos todos, aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo. La desaparición del pecado abre la puerta para la renovación y la bendición divina. Estimado amigo, estimada amiga que nos visitas en esta noche, a través de lo que hemos identificado, reconocemos como cristianos que nosotros éramos pecadores. Independientemente de la consagración que yo tuviera en la vida, pero la Biblia me enseña que todos hemos pecado y por cuanto hemos pecado merecíamos la muerte eterna, pero Jesucristo vino a dar su vida por ti y por mí y desea que te apartes de toda maldad y que le sigas a Él para que puedas ahora también vivir para Él como nosotros también vivimos por Él y para Él. Señor, en esta hermosa noche te damos gracias porque a través de tu palabra podemos identificar la hermosa enseñanza, Señor, que tú brindaste a ese pueblo de Israel, a Josué, de la importancia de siempre consultarte a ti, Señor, de las situaciones que se vayan a dar en la vida o de lo que yo tenga proyectado o deseado realizar, que me enseñas también el que no debo de tocar del anatema, no debo de verlo, codiciarlo, tomarlo y esconderlo, por el contrario, pedirte, Señor, a ti, en arrepentimiento sincero y verdadero, que me ayudes a salir adelante, que me ayudes a tener la victoria. ¿Cómo? Poniendo en práctica los principios. Que esta palabra que está denotada en las Sagradas Escrituras pueda hacerse real en la vida de aquellos que la escuchen, en la vida de aquellos, oh Dios, que la comprendan, porque han sido tocados de parte de tu Espíritu Santo para poder reinar, Señor, un día allá en los cielos. Padre, Señor, añade cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Bendice a mis hermanos, líderes, Señor, que estarán desarrollando esta enseñanza para que tu pueblo, Señor, se fundamente, para que las almas puedan aceptarte a ti, Jesucristo, como Señor y Salvador en sus vidas. Todo esto lo pedimos en tu bello nombre, que